Buenas tardes amigos, qué bueno que nos sintonizan en su canal 35. Una vez más, presentando su programa Consultorio 35, en el cual la División Académica de Ciencias de la Salud tiene para usted información para conservar la salud, para recuperarla en algunas ocasiones, pero la mayoría de las veces para ser felices. Hoy vamos a desarrollar una entrevista con la psicóloga Cintia Gómez Gallardo, quien se desempeña como coordinadora de la División Académica de Ciencias de la Salud en el área de psicología. Allí se forman los profesionales para fines de la conducta. Es realidad que la medicina tiene mucha relación con la psicología y que la psiquiatría, que es prácticamente la madre de la psicología, hoy va a ser analizada en su quehacer diario. También tendremos algunas cápsulas que se han preparado para que ustedes puedan comprender un poquito mejor de qué estamos hablando. Vamos a lo largo del programa a tener una charla amistosa. Me acompaña la doctora Leticia Guerrero Pérez, perdón, se me fue su nombre, por poco se lo cambió, dispénsenme. Pero la doctora Leticia tiene mucha habilidad para la comunicación y por eso va a estar auxiliándome en este momento en la entrevista. Esperamos que sea para ustedes de utilidad su programa, Consultorio 35. Vamos a tener también a lo largo del programa la respuesta a las preguntas que ustedes nos hagan a través de los medios de comunicación con que cuenta su canal. Podremos recibir felicitaciones, también críticas, como no, pueden ser críticas constructivas. Esto está en progresiva formación y nosotros, lejos de ser profesionales de la comunicación, estamos intentando hacerlo lo mejor posible. Su comprensión nos es de mucha utilidad. La medicina ha crecido muchísimo, las neurociencias no son la excepción. Y precisamente por eso vamos inmediatamente a una cápsula para luego entrevistar a nuestra invitada. Expertos compartiendo la salud. Se les solicita para iniciar Consultorio 35. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social. Afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. La idea de salud mental suele entenderse como la situación de equilibrio que un individuo experimenta respecto a aquello que lo rodea. Cuando se consigue este estado, la persona puede participar de la vida social sin problemas, alcanzando su propio bienestar. De todas formas, puede decirse que la salud mental es un estado de bienestar psicológico y emocional que permite al sujeto emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales para desempeñarse con éxito en las interacciones cotidianas. Para determinar el estado de salud mental de un ser humano, por lo tanto, se requiere de un control de la conducta cotidiana por parte de un especialista. Por otra parte, no se puede entender a la salud mental como una realidad totalmente separada de la salud física, como bien advirtieron los latinos en su expresión, mens sana in corpore sano. Hola amigos, estamos nuevamente en una segunda emisión de Consultorio 35 y pues tendremos un programa muy interesante basado en lo que es salud mental. Para eso entonces ya el doctor Eduardo López López ya les dio el nombre de nuestra invitada el día de hoy. Ella es una persona muy profesional en el campo de la psicología y pues empezaremos preguntándole a ella qué cosa es salud mental. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. A
también a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Mira, la salud mental es un concepto que ha sido muy difícil poder definir como tal. Pero cuando hablamos de salud mental estamos hablando de un estado de equilibrio en todas las áreas de la persona, es decir, en su área profesional, familiar, de amigos, de convivencia, de esparcimiento, ¿sí? Entonces la salud mental tiene que ver con un equilibrio, ¿sí? También tiene que ver con nuestra capacidad que tenemos para percibir la realidad. También tiene que ver con nuestro comportamiento, que nuestro comportamiento sea un comportamiento acorde a las circunstancias, al momento, a la situación. También tiene que ver con nuestras emociones, que lo que sentimos tenga relación precisamente con lo que está ocurriendo, ¿sí? Y también tiene que ver con nuestra interacción, ¿sí? Cómo nos relacionamos con nuestro entorno y también con la relación que tenemos con las personas con las que convivimos. Dijiste muy bien en tu definición y me adelanto Sí. a hacer la consideración. La normalidad nos preocupa mucho a todos. Sí. ¿Será normal lo que hago? ¿Será normal lo que pienso? ¿Estaré comportándome normalmente? Y ahí es cuando ustedes nos auxilian para poderlos ubicar bien. ¿Cómo es eso de la normalidad, que ya no es precisamente la salud, sino la normalidad? Sí, la normalidad tiene que ver mucho con el contexto social y el contexto histórico y hasta con el momento. Lo que un comportamiento puede ser no normal dependiendo de las circunstancias. Es decir, yo si estoy en un espectáculo de fútbol, ¿sí? Mi comportamiento puede ser un poco desordenado y un poco hasta demasiado extrovertido, y por el momento, por la circunstancia, por el lugar, porque todos se están comportando de esa manera, puede ser normal. Pero si yo me sigo comportando dando de gritos, parándome impulsivamente, desorganizadamente, pues en mi área de trabajo, frente a mi grupo, pues como que van a decir, bueno, a la maestra, ¿qué le está pasando, no? Entonces, sí, muchas formas de poder pensar la salud mental es de acuerdo al momento, a la circunstancia, al contexto y cómo el comportamiento está relacionado con estos factores. Para esto entonces surgen tres preguntas, que sería: ¿cómo me veo yo? Sí. ¿Cómo me percibe la gente? Y aparte de eso, ¿cómo es mi comportamiento de acuerdo a lo que yo estoy diciendo? Es cierto. Entonces, yo creo que de ahí parten muchas de las preguntas, para que de alguna forma entonces uno también pueda hacer conciencia de cómo percibir en qué estado de salud mental me encuentro. ¿No es así? Sí, de hecho hay un esquema que se llama la ventana de Johari, que es precisamente esto, ¿no? Cómo me veo yo, cómo me ven los demás y qué pienso yo de cómo me veo. Entonces, muchas veces puede haber diferencias, ¿sí?, entre lo que yo percibo de mí y lo que los demás me dicen que perciben de mí. Cuando las diferencias son están muy polarizadas, eso puede ser una señal de que algo está sucediendo y que hay precisamente esta distorsión entre lo que yo percibo de mí y lo que los demás están percibiendo de mí, ¿no? Entonces puede ser un indicador de que algo está sucediendo y que yo no estoy dándome cuenta, percatándome de eso. Es común que cuando está uno en una reunión social y hay un psicólogo o un psiquiatra, nos sintamos en desventaja porque pensamos que nos están analizando. Sí. Y esto es repetitivo y es natural, porque por ahí leí un artículo en alguna revista que decía, bueno, cuando voy caminando voy contando los cuadros de la banqueta.
voy contando mentalmente cuántos pasos llevo, voy distraído en circunstancias que por repetitivas me están haciendo ver, ¿será que tengo mal, me falta un tornillo? Y cuando nos dicen, no, eso lo hacemos todos, qué tranquilidad. Claro, sí. Entonces no siempre tenemos la ventaja de que un profesional nos diga, esta es la norma. Pero también es cierto que la autocrítica no siempre es suficiente, ¿no? Ah, claro. Bueno, ahorita que mencionabas eso, pensaba yo en un texto que es extraordinario y de mucha vigencia, que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Y es precisamente todo esto que nos pasa a todos. Todos olvidamos las llaves, todos contamos las baldosas, todos dudamos, ¿será que apagué el gas o no? En fin, marcamos un número y resulta que me contesta otra persona y digo, pero si yo quería hablar a tal número, ¿y por qué me contesta otra persona? El que está más el teléfono. Así es, el que no, somos nosotros. Entonces, es todo esto cotidiano que quizás el nombre de psicopatología sería demasiado, pero sí son como señales. ¿Rasgos? Más bien señales de que algo nos está sucediendo. Por ejemplo, cuando estamos con mucha tensión por el trabajo, porque tenemos alguna preocupación de algún familiar enfermo, de los problemas económicos de la actualidad, generalmente empezamos a este tipo de situaciones de los olvidos, de las pérdidas, de las equivocaciones, empiezan a ser muy frecuentes. Claro. No podemos hablar de un trastorno, pero sí es un indicador de que precisamente nuestra atención no está en el aquí y el ahora, dado que nuestra energía psíquica y emocional está como más orientada precisamente a esa preocupación que tenemos laboral, económica o familiar, ¿no? Claro. Bueno, tomando todo eso en cuenta que nos acaba de platicar, a mí me gustaría que, bueno, nos platicara sobre cuáles serían los factores que en un momento dado nos pudiera permitir detectar que alguien ha perdido la salud mental. Entonces, pues, no sé si usted quiera ahondar en alguna cosa, doctor. Es que realmente ahí es donde la psiquiatría y la psicología tienen su punto de partida. Ambas pueden subirse una en la otra y ayudarse mutuamente, pero cuando hablamos de patología estamos hablando ya de una especialidad médica. Cuando hablamos de conducta, creo que aquí es donde Cintia nos va a permitir en un momento dado resolver esta duda. Pronto nos iremos a un promocional y regresamos con ustedes en breves minutos. Regresamos. Continuamos. Amigos, nuevamente estamos en Consultorio 35, estamos hablando del tema sobre salud mental. Una de las preguntas que aquí le hacíamos a la experta, a la psicóloga Cintia Gómez Gallardo, quien mencionábamos anteriormente, ella es la coordinadora de la licenciatura en Psicología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿Cuáles son los factores que puedan permitirnos reconocer en un momento dado que alguien ha perdido la salud mental? Tengo entendido que en algunos casos hay personas que pueden apartar sus problemas o desequilibrio mental en un momento dado, por ejemplo, que puedan estar en el trabajo y pueden tener explosiones constantes, ya sea por el estrés o por algún otro factor que esté dando este tipo de alteraciones, pero sin embargo llegan a su casa y como si no pasara nada. ¿Qué nos puede platicar acerca de esto? Sí, precisamente cuando una persona tiene este comportamiento tan radicalmente diferente, ¿sí? Como tú mencionabas, en el trabajo no se lleva con nadie, siempre está señalando, y tiene momentos donde verdaderamente muestra un enojo explosivo en su relación con los demás.
y cuando llega a su casa es una gente demasiado tranquila, ¿sí? Esto ya nos puede estar hablando, este desequilibrio tan marcado, puede haber un problema. O sea, nosotros, la salud tiene que ver con el equilibrio, con la homeostasis, tanto física como, eso, bueno, ustedes son los expertos, ¿no? Si tenemos un pico de glucosa, bueno, eso nos está hablando mal, o si se nos baja mucho también, bueno, en lo mental también, ¿sí? Si tenemos comportamientos tan radicalmente opuestos o contrarios en el ámbito laboral y en el ámbito familiar, eso nos puede estar señalando que puede haber ahí una patología muy, muy grave. Por ejemplo, sucede mucho cuando nos encontramos con estos casos de abuso sexual, ¿sí? Sobre todo en niños, ¿no? Donde la gente dice, pero si era un excelente vecino, si era muy educado, si era el que siempre traía juguetes para todos los niños y convivía y jugaba, y entonces la imagen que daba con sus vecinos, con su familia, era de un hombre muy recto, muy cordial, que le gustaba mucho a los niños, que los respetaba, que los quería, que jugaba con ellos y todo, pero en realidad lo que encuentran luego en el submundo de esa persona, en el sótano o en otro lugar o algo, pues son situaciones de horror donde, bueno, el comportamiento es todo lo contrario, es de abuso y de una violencia terrible, y sobre todo con los más desprotegidos, que son los niños, ¿no? Entonces, sí, esto no, es un indicativo de que puede haber una patología muy, muy grave. Quiero aprovechar este momento porque en breve iniciaremos el curso de neuroanatomía y quisiera que nuestros alumnos que nos están viendo comiencen a pensar cómo es que se realiza el pensamiento, la conducta, los cambios hacia la patología, y eso solo se logra estudiando un poquito la biología molecular. Cuando hablamos de neurotransmisores, parece mentira, pero todo lo que la maestra nos ha estado platicando es por movimiento de iones potasio, sodio, calcio en el interior de la neurona. Entonces, esto que están oyendo ustedes, que es un análisis clínico, es hacia donde van a ir cuando estudien su asignatura de neuroanatomía. ¿No es así, maestra? Así es muy necesario, aunque hay una diferencia, ¿no? Ustedes sí ven mucho lo fisiológico, y en psicología es más bien, tiene que ver con la interacción, el medio. Por ejemplo, el Instituto Nacional Ramón de la Fuente tiene un área de investigación muy importante donde ven como factores que tienen que ver, por ejemplo, haber vivido mucha violencia en la infancia, en la familia, haber vivido con padres que padecían algún tipo de adicción al alcohol, a las drogas, haber vivido en condiciones de mucha pobreza y de mucha marginación, no haber ido a la escuela más que pocos años. Todos esos son factores que van a determinar en gran medida la salud mental de esa persona en la edad, en la adolescencia, en la juventud, o muchas veces hasta la edad adulta. Entonces sí, la psicología es ahí donde se divide un poco de la psiquiatría. Ustedes ven más lo fisiológico, eso que acabas de mencionar, también lo anatómico, de la transmisión entre neuronas, y nosotros nos interesamos más con esta cuestión de la interacción, ¿sí? De los vínculos, de las relaciones, este niño cómo fue criado, por quién fue criado, si por su mamá, por su abuela, si estuvo el papá, si el papá jamás estuvo presente. Si el niño vivió situaciones muy estresantes, por ejemplo, ahorita todos estos niños de la guerra de Siria, bueno, son niños que están diagnosticados como niños que van a tener severos problemas Sí, psicoemocionales posteriormente, ¿no?
En el caso de, por ejemplo, el ambiente familiar, que bueno, usted menciona que influye muchísimo, bueno, hay factores que definitivamente van a definir lo que es el comportamiento cuando seamos adultos. Pero también hay que prestar atención en algo bien importante. Algunas ocasiones ya en la edad adulta pueden existir cambios de tipo hormonal, por ejemplo, un problema de tiroides que puede estarme manifestando un cambio en cuanto a mi salud mental. Si por ejemplo es un hipertiroidismo, pues obviamente que la persona se va a sentir con mucha ansiedad, inquieta, nerviosa, ¿sí? Y otro, por ejemplo, otro factor que me pudiera estar dando un cambio es lo que mencionaba anteriormente, el hecho de tener un problema de diabetes. Esos picos y esos cambios de glucosa también pueden cambiar mi comportamiento. Pero bueno, ¿qué otros foquitos rojos nos pudiera dar una intuición de que algo está pasando con esa persona? Mencionaba yo, cuando es alguien que se irrita de manera muy frecuente por cualquier motivo, ¿sí? Sin que en realidad exista una situación detonante de esta irritación exacerbada, cuando es alguien que tiene algún tipo de adicción, ¿sí? Que no es nada más las adicciones comunes a sustancias, a drogas, al alcohol, al tabaco, sino algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, toda la gente que juega, que no puede dejar de jugar. Es una adicción. Es una adicción. Incluso la ingesta de medicamentos puede interactuar y llevar a psicopatologías. Claro, ¿no? así es. ¿sí? Incluso desde el punto de vista laboral también hay sustancias, por ejemplo, las personas que trabajan con fumigaciones, incluso pues la absorción de todas esas sustancias de alguna forma viene a producir algún tipo de cambio a nivel del sistema nervioso porque se está absorbiendo, ¿verdad? Sí. Y pues he visto casos en el que la persona empieza con un comportamiento irritable o en el caso de una actitud de tipo depresivo. ¿Sí? O el estrés en el que vivimos, ¿no? La falta de tiempo, el hecho de que tenemos que cumplir con muchísimas obligaciones, no es nuestro estilo de vida como el de nuestros abuelos o el de nuestros padres, ¿no? Hoy en día tenemos 10 por lo menos cosas que hacer a lo largo del día, tenemos que ser esposas, mamás, trabajadoras, seguir estudiando, mantenernos delgadas, que eso es lo que yo no puedo, ¿no? Pero hay que ir al gimnasio. Entonces, verdaderamente, jóvenes, en fin, arregladas, ¿no? Entonces, hay una serie de requisitos que hacen que la vida sea muy, muy estresante, ¿no? Y es evidente que hay diferencia entre la psicología del niño, la del adolescente, la del adulto y la de la persona mayor. Claro. Y a veces quisiéramos que se comportaran todos con nuestro propio, digamos, punto de vista, ¿no? Así es. Y cuando estamos en el nivel de la educación, nos enfrentamos con jóvenes que están entre la adolescencia y la adultez y no podemos realmente saber qué es lo correcto, cómo manejamos esto en la educación. Sí, has mencionado algo que por eso yo decía al principio, la dificultad de hablar de qué es de salud mental, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes, bueno, ¿cuál es el comportamiento ideal donde no podemos decir que ya el muchacho tiene algún problema? Bueno, este comportamiento, cuando en la adolescencia sí es válido cierta desorientación, cierto desequilibrio de que a veces están de muy buen humor y a veces uno los voltea a ver y te quieren morder, ¿no? Tienen desarreglado el cuarto, cambian de novia o de novio cada 15 días y se enamoran platónicamente, ¿no? Son comportamientos hasta cierto punto normales porque es un proceso de cambio, la adolescencia, ¿no? De adaptación. Pero cuando ya un muchacho permanece constantemente
en su habitación, no le gusta jamás convivir con la familia, siempre su comportamiento es un comportamiento de reto, de cuestionamiento, cuestiona absolutamente todo, todo lo enoja, todo lo pone irritable. Sí hay que empezar a pensar como padres si no le estará sucediendo algo. Muchas veces los adolescentes pueden estar siendo sujetos de violencia dentro de la escuela, con algunos profesores. La moda del bullying, ¿no? La moda del bullying, no sí. Los roban, los golpean, los acosan sexualmente. Entonces sí nos tenemos que estar muy pendientes, por eso mencionaba yo, son señales que nos pueden estar indicando que algo está sucediendo. Pues estamos hablando sobre lo que es el bullying. Es un tema que al ratito le voy a hacer una pregunta bien interesante. Pero bueno, por mientras nos vamos a ir a un promocional para regresar nuevamente a este interesante tema. Parte de la curación está en la voluntad de sanar. Seneca. Regresamos. Continuamos. Qué a gusto que nos siga sintonizando en este su consultorio 35. Saben ustedes que estamos con un programa con el tema salud mental y que nos está auxiliando para platicar de esto la psicóloga Cintia Gómez Gallardo, nuestra amiga de toda la vida prácticamente. Y está muy interesante el tema porque vamos ahora a entrar a una serie de preguntas un poquito más inquietantes, como ese bullying que finalmente hicimos hace un momento mención y que la maestra Leti tiene unas preguntas muy interesantes. Adelante, maestra. Bueno, pues analizando y tomando en cuenta todo lo que es las redes sociales, la tecnología, cómo los jóvenes viven prácticamente pegados a un celular, donde ahí pues se enfrenta a un mundo increíble, impresionante, inmenso, en la cual pues también como cualquier mundo hay depredadores en este caso, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos en redes sociales donde ya existe la violencia verbal o la presión, sobre todo hasta incluso de tipo sexual, y que de alguna forma se sienten invadidos o se sienten presionados a punto tal de que han habido jóvenes en el que ya han llegado al suicidio. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso y los papás pues yo les recomiendo de que tengan mucha observación en sus hijos, ya que pueden haber un cambio en su actitud provocado precisamente por esa relación en las redes sociales y que puede estar afectándole. Entonces, ¿cómo pudiéramos combatir eso? ¿Cómo pudiera darse la forma en que podamos también detectar que algo está pasando en ese joven? Yo siempre digo, doctora, que lo importante es funcionar como padres y como madres. Y es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil porque ser papá y ser mamá, ustedes tienen la experiencia, es una función muy desgastante, de 24 horas, 365 días al año y que no se acaba nunca, aunque estén viejos los hijos, ¿no? Nada más los problemas se agrandan. Entonces, lo que se ha visto mucho en psicología es que los jóvenes que son más vulnerables a las redes sociales son los jóvenes que ya traen una vulnerabilidad que tiene que ver con su familia, es decir, jóvenes cuyos padres no están pendientes de ellos, que no se comunican con ellos, que no hablan de ciertas cosas con ellos. Sobre todo que no les han brindado seguridad. Yo creo que es una de las cosas importantes, ¿no? Entonces, pero esa seguridad se brinda así, con la comunicación, con la convivencia, con el estar pendiente con lo que le pasa al joven, a la joven. Entonces, los casos de estas situaciones, por ejemplo, en psicología se hizo una tesis muy, muy interesante
sobre una joven aquí en Tierra Colorada, una colonia muy, muy cercana, donde ella había recibido amenazas y acoso en la red de alguien, ¿no? Pero a la hora que se hace la investigación de la tesis, bueno, lo que aparece es que es una niña, es una adolescente, donde la mamá se divorcia cuando ella es muy pequeña, la mamá empieza a trabajar, entonces, bueno, quien la cuida es la abuelita, la mamá se vuelve a casar y cuando se vuelve a casar, bueno, toda su atención está para el esposo y sus hijos que tiene con este segundo esposo, y a ella la hacen a un lado al grado de que la niña sale de la escuela a las 2, 3 de la tarde y llega a su casa hasta las 8 de la noche y se queda todo este tiempo en el parque, y la mamá nunca está pendiente de por qué la hija pasa tantas horas fuera de casa, cuando ya salió de la escuela, donde ha reprobado, y la mamá ni siquiera estaba enterada de que hubiera reprobado ni nada, ¿no? Entonces, lo que vemos, y menciono este caso de esta tesis de psicología, pero los estudios psicosociales arrojan esta situación, es que ya hay una vulnerabilidad del adolescente que tiene que ver precisamente con esta no comunicación, no confianza, con que los padres no están pendientes del muchacho, de la muchacha, qué pasa, ¿no? Entonces, siempre, no nada más en los niños, en todos, cuando tenemos un problema, se nos nota, ¿sí? De una u otra manera. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con el problema de la anorexia o de la bulimia, que el padre o la madre se vienen a dar cuenta cuando ya están en 36 kilos el muchacho, la muchacha, porque generalmente es un padecimiento más de las mujeres que de los hombres. Eso no es posible. Claro. O sea, uno como padre, si está pendiente, te tienes que dar cuenta que tu hijo o tu adolescente ya bajó 5 kilos y que no está comiendo, o que se encierra mucho en el baño. O sea, hay cosas que no deben de pasar desapercibidas. Pero Cintia, ¿Sí? perdón que te interrumpa, hablaron de que cambió nuestro sistema. Sí. Que ustedes recordarán que la educación que nos dieron a nosotros como abuelos hoy, nada que ver con la educación que hoy están recibiendo, y no porque haya mala educación, sino que no hay tiempo. Ajá. El padre y la madre trabajan, no tienen tiempo para comunicarse, comen a deshoras, a la hora que pueden, llega alguien y hace algo de desayuno y lo come y se va, y viene el otro y lo hace, o si salen en fin de semana es para enfrentar problemas tan serios. Bueno, había una inquietud de mi parte para comunicarles que la educación de parte de los abuelos no es la misma que hoy reciben los padres. Y los abuelos están educando hoy a los hijos sin conocimiento. A lo mejor los padres tuvieron oportunidad de recibir algunos cursos de cómo ser padres, pero ellos no están ejerciendo como padres. Es entonces a los medios masivos de comunicación a quien nos queda la responsabilidad de estar transmitiendo programas como este, en donde quien tenga dudas pueda comunicarse con nosotros, nos pueda llamar o pueda escribir, o incluso acudir al consultorio de los especialistas que aquí vemos para que puedan resolver sus problemas. Ya no podemos trabajar con el corazón, a mí me parece, yo pienso, yo quiero. Mejor recurrir con alguien que nos diga, el camino correcto es este. Y bueno, vamos a seguir entonces en breve con nuestro programa. Por favor, Cintia, ¿qué dices a esto? Sí, qué bueno que haces esta invitación. La División Académica de Ciencias de la Salud tiene un centro de atención psicopedagógica, de psicología, de hecho así se llama, Centro de Atención de Psicología. Está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. En algunas ocasiones, dependiendo de la situación económica, se cobra una cuota mínima de recuperación. Está atendida, hay un psicólogo profesional que ahí está presente, y los muchachos y muchachas egresados que están haciendo su servicio social, pero que están recibiendo toda la
supervisión de parte, no nada más de este psicólogo responsable del centro, sino de varios profesores y profesoras que estamos dentro del área clínica. Entonces, ¿y esto es gratuito? Es gratuito y en algunos casos hay algunos servicios que sí tienen alguna cuota de recuperación. Entonces sí es cierto, las condiciones son diferentes, vivimos en un mundo que nos exige muchas cosas con muy poco tiempo y el tiempo que dedicamos a la crianza de los hijos está totalmente acotado. Entonces hay veces que necesitamos como una orientación, ¿no? Por esto estos programas son también importantísimos, ¿no? Porque la gente puede oír ciertas ideas de qué es lo que hay que hacer, a qué es lo que hay que prestarle atención. Entonces la divulgación es muy, muy importante. Maestra Cintia, una pregunta. Si un estudiante tiene algún problema de tipo psicológico, familiar, ¿los padres también tienen, pues ahora sí, el acceso a esa consulta gratis igual? Claro que sí, y muchas veces lo que vemos sobre todo en los niños, pero también en los adolescentes, es que el problema es de la familia, aunque quizás quien lo está externando, presentando, sintomatizando es el adolescente o el niño, pero generalmente es un problema donde toda la familia, o al menos los padres, están también directamente involucrados. Entonces sí es necesario que la atención sea para toda la familia. Hay una área de ciencias de la salud, específicamente de psicología, que es la maestría en psicología social, y que creo que esto es nuevo en nuestro medio y que para quienes están dedicados a la psicología, o son médicos, o son educadores, es precisamente el orientarse hacia estudios de posgrado que les permitan resolver problemas de tanta envergadura. ¿Cómo ves esto, Silvia? La maestría es en intervención psicosocial y precisamente es porque lo que se está documentando en la actualidad es que precisamente estos cambios en los estilos de vida, en las condiciones de vida, están generando un número de padecimientos psicoemocionales muy, muy severos. Por ejemplo, en Japón los adolescentes se están suicidando, pero resulta que se suicidan porque los estándares de educación son tan elevados, ¿sí?, que verdaderamente la presión es insoportable y el muchacho mejor se mata. Como se dice que tanto es tantito, ¿no? Así decimos, es. Nos hace falta más presión, pero a veces se nos pasa la mano. Se pasa. Entonces vemos cómo ahí es una condición social, cultural, la que está determinando en gran medida una situación que podríamos decir, pues la patología del suicidio. No, más bien es el orden psicosocial en el que vive esa cultura está propiciando o siendo un gran factor para un comportamiento autodestructivo. Todo este tema es muy interesante y pues me llama mucho la atención sobre el consultorio psicopedagógico, la cual es importante que nuestros estudiantes y también sus familiares lo conozcan. Entonces, pues nos vamos a un promocional para regresar nuevamente con este tema. La medicina es el arte de prevenir y curar enfermedades. Giselle Celeste Cardoso. Regresamos. Continuamos. Este es su programa Consultorio 35 y estamos entrevistando a la maestra Cintia Gómez Gallardo, quien nos está ayudando y platicando sobre el tema de salud mental. La orientamos un poquito hacia el área educativa,
hablando del consultorio psicopedagógico, pero también existe otro consultorio clínico en la Escuela de Psicología. Le vamos a pedir a la maestra que nos platique un poquito de ese centro que está en psicología, no el que conocemos habitualmente en medicina. ¿Qué dices a esto, Cintia? Sí, Eduardo, pues es el Centro de Psicología Aplicada, que está en el edificio O, que es el edificio de psicología, pero dentro de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde también está el consultorio psicopedagógico, que atiende más bien los problemas que tienen que ver con lo educativo, ¿no? Con la falta de administración de problemas para administrar su tiempo, para estudiar, para organizarse, ¿sí? En el Centro de Psicología Aplicada se ven más bien problemas psicoemocionales, que no está desligado una cosa con otra. A veces vemos que el muchacho no rinde porque, bueno, trae una depresión tremenda, no rinde porque todos los días el papá llega alcoholizado, no rinde porque no se nutre bien, no descansa bien, porque ve a la mamá totalmente estresada porque no alcanza el dinero, en fin. O pasó la noche con una odontalgia terrible y no sabe que ahí hay también ciencias de la salud, manera de resolver sus problemas, ¿no? Así es, sí. Entonces, yo creo que aquí de lo que se trata, y bueno, hoy en día todos tenemos muy claro que la salud es un aspecto integral, ¿no? Donde mente, cuerpo no están separados. Sí hay divisiones para poder como entender, estudiar y todo, pero que en realidad funcionamos de una manera totalmente integrada y donde somos seres biopsicosociales. O sea, lo biológico, lo fisiológico es lo anatómico, bueno, pues ese es el sostén de todo. Pero lo psíquico también, que son procesos más bien de un orden que tiene que ver con lo dinámico, no tanto con partes del cerebro, sino con cómo se va integrando la personalidad, la subjetividad, cómo se van interiorizando las experiencias de vida, cómo se van dando los procesos de identificación y lo social, que es determinante, ¿no? Cómo es nuestro entorno, las condiciones de vida, donde vivimos, si vivimos en el medio rural, si vivimos en una gran urbe, si fuimos a la universidad, si nada más tenemos la primaria terminada. Por ejemplo, los embarazos en adolescentes, bueno, se da más en las jóvenes que tienen su secundaria nada más que en mujeres universitarias. ¿Y ejemplo, aquí lo mejor de todo es de que contamos con gente muy profesional, gente que está preparada precisamente para atacar esa parte de una persona, ¿no? Que es la mente, algo que está teniendo problemas, que está cambiando. Entonces tenemos los profesionales, que son los psicólogos. Yo creo que algo importante es de que el ir al psicólogo no quiere decir que uno esté enfermo, sino al contrario, como cualquier parte de nuestro cuerpo, nosotros acudimos al médico especialista, ya sea en vías respiratorias o digestivo, etcétera, pero también tenemos esta parte de aquí, tenemos la mente. Entonces, por lo tanto, yo creo que psicología tiene que intervenir y pues en un momento dado, si es algo mucho más grave, pues psiquiatría en su caso. Pero para eso contamos con estos profesionales en el cual, cuáles son los instrumentos que utilizan ustedes en su caso para poder determinar que existe algún problema de distorsión en la salud mental. Mire, doctora Leti, depende mucho también de la orientación del psicólogo, porque hay corrientes dentro de la psicología, ¿no? Entonces, se utilizan instrumentos de medición, ¿sí? O instrumentos de evaluación que permiten hacer diagnósticos, pero también hay entrevistas individuales, entrevistas muy profundas, entrevistas con toda la familia, y también hay veces que hay la necesidad de acudir a la medicina y hacer algún otro tipo de análisis, sobre todo, por ejemplo, con los niños con déficit de atención, ¿no? No nada más es
el instrumento que el psicólogo puede aplicar y entrevistar a los padres, sino que también es muy interesante hacer ciertas tomografías para ver si hay algún problema a nivel neurológico, para ver si es necesario medicar o no al niño, o simplemente con un proceso terapéutico se le puede atender. Entonces sí, dependiendo del caso es el instrumento que se va a ocupar, y a veces vamos a recurrir también el apoyo de psiquiatras, de especialistas en endocrinología, ¿no? Porque todo esto, lo hormonal, es tan determinante en nuestra emoción, en nuestra percepción, sí, de hecho, y en nuestro comportamiento. Sistema nervioso y sistema endocrino siempre trabajarán de la mano, juntos, ¿no? En Son este aspecto, una pareja, un matrimonio, le llamaría yo así a esos dos sistemas. hay un área del pensamiento humano que no hemos tocado y que no sé cómo lo ve la psicología, porque últimamente se ha hablado, aparte de las 3 esferas ya tradicionales, ¿sí? el aspecto espiritual. Sí. Y espiritual no necesariamente es religioso. Espiritual es la parte creativa, la parte del gusto por las bellas artes, o la parte del ocio. ¿Cómo ve este aspecto espiritual, hablándola así directamente? Bueno, se ha visto mucho, por ejemplo, que lo espiritual también es determinante en nuestra calidad de vida, ¿no? Y entonces lo espiritual, como bien dices tú, Eduardo, no nada más tiene que ver con lo religioso, sino lo espiritual puede ser con a ciertas prácticas de estilos de vida. Lo espiritual también tiene que ver con las vivencias que son del orden de lo placentero, y que lo placentero no nada más se circunscribe a lo sexual, sino lo placentero puede ser oír una sinfonía, ver una obra de teatro, ver una pintura, ver un atardecer, en fin, ¿sí? No solo verlas. No, sí, y todo eso implica un disfrute que a veces abarca verdaderamente todo nuestro cuerpo, ¿no? O sea, uno vibra ante una música, ante un cuadro, ante una película, ¿no? Uno siente que hasta se te va el aliento, ¿no? Un atardecer, ¿no? Entonces, esta parte es importantísima también, y hay que irla cultivando cada vez más. Esa era mi pregunta. ¿Cómo podemos hacer que nuestros muchachos que van formándose participen en estas cosas, claro, y se den cuenta de que es parte de la existencia, ¿no? Sí, que ellos están sobre todo los jóvenes, tan enfocados nada más a lo tecnológico, ¿no? Sí. Y cuando uno les habla del cine, de la pintura, de la música, pareciera que les está hablando de seres extraterrestres, ¿no? Entonces, sí hay manera. Por ejemplo, en psicología nosotros tenemos un ciclo de cine que es obligatorio. Y por supuesto que no es Terminator ni... que podría ser, hay mucho que analizar no, allí. Ajá, son películas más bien que son del orden precisamente de analizar, de profundizar, de cuestionamientos, y a veces... Del comportamiento humano. Del comportamiento humano, y la música que está presente en la película, los exteriores, ¿no? Pues resulta que la película está filmada en Venecia, entonces, bueno, hay unas escenas esplendorosas de las iglesias, de los palacios, de las pinturas. Entonces, todo esto es como irlos un poco introduciéndolos. Les digo que es obligatorio, y ya a la tercera, cuarta película ya van con mucho gusto, no y ya andan preguntando, ¿y esta semana sí va a haber ciclo de cine? ¿No van a cancelar por tal evento la película? En fin, entonces sí hay que ir buscando las formas, ¿no? Quiero darle un espacio a este comentario que nos hace un radio escucha, Qué bueno. que el hecho de que se comuniquen con nosotros nos Es satisface importantísimo. sobremanera. Comenta que el problema es el sistema en que vivimos, ya que andamos cada día tan aprisa que no le damos atención a las cosas verdaderamente importantes. Y eso es lo que ha caracterizado el programa el día de hoy, puntualizar esos aspectos que se nos pasan del día con día para vivir plenamente.
Vamos a seguir entonces con esto, Leti, ¿qué tienes en mente? Pues apuntando un poco más acerca del comentario que acaba de hacer, yo creo que algo también muy importante son los valores y todo lo que es el aspecto moral, algo que se ha perdido y que de alguna forma influye, parece nada, pero también en la salud mental, ¿no? Hace rato hablábamos sobre la integración de una familia, un padre que llega violentando o está dando muestras de algo que no debería de ser, sino al contrario, la familia debe estar integrada en el amor, en la armonía, en la paz, que con un solo elemento que no esté dando ese tipo de ambiente, sobre todo en este caso el padre, o la madre también, que pueden ser los pilares de ese matrimonio, entonces obviamente que las cosas se van a modificar y lo hemos visto con los estudiantes. Yo lo he sentido, yo he tenido estudiantes que han tenido, que después de tener muy buenas calificaciones, de pronto el siguiente semestre abajo. Platico con ellos y finalmente resulta de que su cambio de ser un buen estudiante a estar en un estado depresivo, precisamente porque hay alguna alteración de tipo familiar que está provocando un grave, se puede decir, factor negativo sobre ellos que está influyendo. Entonces, ¿qué otra cosa pudiera entonces trabajar psicología en este caso? Quisiera yo decirle, Cintia, que tenemos un tiempo muy breve y que ya no te vamos a interrumpir. Tú, por favor, infórmale lo que gustes a la comunidad. Bueno, yo creo que es muy importante y yo invito a los telespectadores a que estemos muy pendientes de nuestra familia, de lo que está sucediendo en nuestro hogar, de lo que pasa con nuestros hermanos, con la familia con la que vivimos, ¿no? Puede ser nuestros padres, nuestros hijos o simplemente nuestra pareja, nuestros sobrinos, ¿no? Siempre cuando alguien tiene un problema, se nota, algo sucede. Entonces, que estemos muy pendientes y muchas gracias por habernos escuchado. Amigos, esta ha sido una charla, claro que muy rica, muy enriquecedora. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Te invitamos a que nos consultes en una próxima emisión. Consultorio 35.